Bien, tenemos nuevamente en el tablero el circuito que hemos venido utilizando, que se llama emisor común, que tiene un problema, que es su resistencia de entrada. Esta resistencia de entrada, saben que RB1 en paralelo con RB2, en paralelo con la resistencia que se ve entre base y emisor, que es beta RE. Esta resistencia de entrada pues va a tener el valor más bajo de la resistencia más bajita, que en este caso sería beta RE, porque nosotros podemos tratar de subir RB1 y RB2, pero beta RE va a depender de la polarización, va a depender del voltaje térmico, y esto nos limitará. Por lo tanto, cuando yo meta la señal, el problema que voy a tener es un divisor de tensión, ya que voy a tener el siguiente circuito. Voy a tener aquí RG y aquí la resistencia de entrada. Y aquí tengo un divisor de tensión que va a depender de los valores RG y R de entrada. Si RG es mucho mayor que la resistencia de entrada, lo que le entra al transistor es nada, se perdió toda la señal y pues esto no nos va a servir de nada. Entonces tenemos un problema. Entonces lo que vamos a hacer es buscar un circuito que coja este señal que tenemos aquí a la entrada y logre que esta resistencia que estamos viendo de la fuente se haga más pequeña, de tal manera que al serle más pequeña, pues la que va a primar es la resistencia de entrada y esta señal B sub G aparecerá en la entrada. Eso es lo que queremos nosotros hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer como solución? Vamos a hacer lo siguiente. En lugar de que la señal la reciba la resistencia RC, que sea RE la que la reciba, y esta resistencia entonces no haría absolutamente nada, nos la pondríamos y haríamos esto. Este montaje se llama colector común porque en este caso, desde el punto de vista señal, este punto sería tierra, o sea, montaje se llamaría colector común. ¿Y cuál sería su circuito equivalente? Entonces tendríamos entre base y colector, que es este punto de abajo, tendríamos RB2 en paralelo con RB1, y entre base y emisor tenemos la resistencia RP, y entre emisor y colector está la resistencia RE, que es la que nos va a recibir la señal. Y aquí tendríamos nuestra fuente de corriente entre colector y emisor. Este sería a tierra. Esto sería beta I sub B o G sub M, B sub BE. Donde I sub B sería aquí, esta corriente, y B sub BE es la tensión que existe acá. Entonces, si volvemos y miramos la resistencia que va a haber RG, o sea, la resistencia de entrada, vamos a dar estas dos en paralelo más otra resistencia en paralelo que va a ser lo que veamos entre este punto y este. Recuerden que estas dos resistencias no están en serie porque por aquí circula la corriente base y por aquí circula beta veces I sub B. Entonces nosotros podríamos decir la resistencia que vemos entre base y colector, llamamos la resistencia equivalente. ¿Cómo la puedo calcular? La resistencia equivalente es voltaje. El voltaje que hay entre estos dos puntos sería el voltaje base colector sobre la corriente es I sub B. Al hacer esto, dice, el voltaje entre base y colector es la caída que hay aquí, que es IB por RP, más la caída que hay sobre RE, que es beta I sub B RE, todo sobre I sub B. Se van las I sub B y nos queda RP más beta RE, pues beta RE, como RE es la resistencia principal, nos va a dar de gran valor, y RP sigue siendo pequeña. Por lo tanto, puedo despreciar esta parte y decir que la resistencia equivalente que estoy mirando aquí es aproximadamente beta RE, o sea que ya desaparecimos o le quitamos toda la importancia a beta RE.
porque estamos diciendo que la resistencia de entrada es RB1 en paralelo con RB2 en paralelo con beta RE. ¿Y qué hacemos? Que este paralelo sea mucho mayor que RG para que aquí aparezca B sub G. Tenemos B sub G, porque al hacer el divisor de tensión, RG pierde la importancia. Ahora miremos qué voltaje aparece aquí, el voltaje de salida. ¿Qué voltaje va a aparecer a la salida? Entonces podemos hacer lo siguiente. La tensión B sub G, que va a aparecer entre este punto y este punto, aquí es igual a la caída nuevamente de esta resistencia, que sería beta I sub B por RE, es decir, reemplazando RP por beta IB RE, más la caída que hay aquí, que es el voltaje de salida, que sería beta I sub B por RE. Esto queda igual a beta I sub B, que multiplica a RE más RE. Esta resistencia es mucho menor que RE, por lo tanto quiere decir que esto va a ser igual a la caída que hay en esta resistencia, que es el voltaje de salida. O sea que B sub G sería igual a B sub S, despreciando pues la caída que hay acá. Entonces tenemos que aquí estamos viendo la misma señal de la fuente. Entonces tenemos aquí B sub G. Ahora lo que vamos a hacer, y bueno, ¿y qué resistencia de salida estamos viendo? Entonces ahora hacemos lo siguiente. Digo, la resistencia de salida, ya lo que vamos a dar aquí, de aquí para acá, que vamos a llamar la resistencia de salida, pues estoy viendo RE, y aquí en este punto, si miro hacia acá, estoy viendo otra resistencia que la voy a llamar la resistencia equivalente 2, y nuevamente hago el cálculo de esta resistencia equivalente 2, que es igual al voltaje que aparece, que es el voltaje emisor-colector, por la corriente, perdón, sobre la corriente, que en este caso es la corriente de emisor, y nuevamente hago esta malla, digo, el voltaje que hay entre este punto y este punto es igual a la caída que hay en esta resistencia, que es IB por RP, más la caída que hay aquí, pero aquí ya estoy viendo, como estoy metiendo la señal, lo que hago es cortocircuitar esta y dejar solamente RG. Estoy haciendo un cálculo de resistencia equivalente, vería el paralelo, la resistencia que veo entre estos tres puntos, de aquí para acá, es el paralelo de RG, paralelo de R2, R1, pero hemos dicho que este paralelo es mucho mayor que RG, o sea, la que va a primar es la más pequeña, sería más IB por RG sobre beta I sub B. Se van los IB, y RP más RG, vuelve nuevamente RG mucho mayor que RP, porque es la resistencia que es la más pequeña. Esto entonces es aproximadamente igual a RG sobre beta. Conclusión, ¿cómo nos quedó nuestro circuito? El circuito equivalente total nos quedó así. Lo que estamos viendo como circuito equivalente es una resistencia de entrada, una de resistencia de salida, que es, bueno, RE en paralelo con, se me olvidó meter RE, pero estamos cogiendo que la resistencia de salida total sería RE en paralelo con RG sobre beta, que obviamente la que va a primar es esta, o sea, estamos viendo como resistencia de salida RG sobre beta, y la ganancia es B sub G, o sea, es 1, o sea, si aquí entra B sub G, aquí entra B sub G, o sea, lo que vamos a alimentar ahora en el circuito siguiente, ahora sí podría ser el amplificador emisor común, ya porque ya esta resistencia
no tendría el valor RG, sino lo hemos disminuido a un valor RG sobre beta. Hagámoslo entonces con valores reales. Entonces hagamos lo siguiente, digamos que esta resistencia sea igual a 5K, pongamos que esta fuente sea de 10 voltios, entonces vamos a hacer lo siguiente. Desde el punto de vista de polarización, pues lo polarizamos en el punto óptimo, que era aquí, que aquí hay de 5 voltios. En este punto van a ver, lo vamos a ver, hagamos lo siguiente más bien, vamos a usar, desde el punto de vista continuo, utilizar un Thevenin aquí, y el circuito nos quedaría así. El voltaje de Thevenin por la resistencia del Thevenin y este circuito así, RE. El voltaje de Thevenin serían 5 voltios y la resistencia de Thevenin sería el paralelo de RB1 en paralelo con RB2. Este paralelo, que es la resistencia que va a aparecer en la entrada, tiene que ser de un valor más grande. Entonces supongamos, para verlo, que sean 400K, para que vean 400K. Quiere decir que nuestro paralelo es 200K. Y hacemos esta malla que nos dice que 5 voltios menos 0,7 sobre la resistencia de base, o sea, sobre la resistencia que está viendo aquí, que sería 200K sobre beta. Estoy calculando de una vez la corriente de colector más RE, que es igual a I sub C. Nos va a quedar 5 menos 0,7 con un beta, digamos, de 100, nos queda 2K más RE, que es 5K, igual a 7K. Por lo tanto, la corriente de colector sería 4,3 sobre 7K, alrededor de 0.6 miliamperios. 0.6 miliamperios por 5K nos da 3 voltios. Aquí en este punto nos daría 3 algo, que indica que el transistor está en la zona activa. No nos quedó en el punto óptimo, pero si la señal que viene acá no nos lo va a sacar, pues aquí va a aparecer la señal. O sea, hemos hecho un adaptador de impedancias que nos soluciona el problema. Aquí ya viene la siguiente etapa. Si queremos aún aumentar más la resistencia de entrada, podemos hacer esto. No va a ser este divisor de tensión, sino hacer lo siguiente: hacer una polarización de tal manera que RE nos dé la polarización exacta. O sea que la señal que vamos a entrar de una vez, pintémosla, es esta, así. B sub G, RG, y la resistencia de entrada sería la que vemos aquí. Obviamente, lo que estoy haciendo es, me tiene que quedar polarizado en el punto óptimo. Si quiere, hagámoslo así, decimos, necesito que aquí circule 1 miliamperio, entonces aquí pongo menos 5,7, aquí aproximadamente habrá menos 0,7, o sea, la resistencia aquí sería 5K y la corriente aproximadamente 1 miliamperio. Y cuando vea la resistencia de entrada, pues la resistencia de entrada va a ser Rp más beta 5K. Nuevamente, entonces ahora tenemos que la resistencia de entrada, ya no tengo el divisor, la resistencia de entrada será aproximadamente beta 5K, con beta igual a 100 tenemos 500K, que es una resistencia de entrada bien grande, y hemos logrado adaptar. Y nuevamente aquí vendría el siguiente circuito, que sería el seguidor, el amplificador emisor común.